cómo defendemos al consumidor, qué es lo que ocurre en la red y cómo podemos controlar los fraudes tanto para las empresas como para los propios consumidores, ¿no? Antón tiene una larga trayectoria en el mundo jurídico y lo que nos va a dar es una visión de cómo poder estar seguros dentro de la red. Al final de la ponencia tendremos un espacio para preguntas, ¿de acuerdo? Mil gracias. Gracias, Bernard. Muchas gracias a la organización de este importante evento por la invitación que han cursado a nuestro observatorio y a ustedes por su asistencia. Soy consciente que somos un poquito, no sé si decir la oveja negra, porque este es un ámbito eminentemente empresarial, pero la Administración sin duda tiene un papel que jugar y todos somos ciudadanos en nuestro día a día, por lo tanto, por eso considero que es importante que estemos aquí. Mi nombre es Antón Aller, soy abogado, dirijo este observatorio de Internet desde el verano pasado, que se puso en marcha, y durante 7 años he sido asesor legal del Centro Europeo del Consumidor, que es una iniciativa de los Estados de la Unión Europea para tramitar las reclamaciones transfronterizas, cuando tenemos algún tipo de conflicto de consumo, de problema, con una empresa situada en un Estado de la Unión distinto al de nuestra residencia. Podéis ver aquí en esta diapositiva inicial nuestro logo. Sería la conjunción del arroba como símbolo obvio, universal y mundialmente conocido en Internet, y la flecha que veis unida al arroba es el logo o el símbolo del Sistema Nacional de Arbitraje Español. Es siempre importante, obviamente, tener un logo para difundir la imagen y proyectar al exterior el mensaje. ¿Qué es el Observatorio de Internet? Surge como una iniciativa del Instituto Nacional de Consumo, que es un organismo autónomo del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para proteger al consumidor en Internet. Responde a la necesidad creciente de amparar al consumidor en la red, intentar prevenir y combatir los fraudes electrónicos y fomentar el consumo responsable, consciente y sostenible. Estamos hablando de un ámbito que no para de crecer. Obviamente Internet es nuestro presente sin duda, asimismo nuestro futuro más inmediato y probablemente, pues no sé qué decir, a 10 años vista como mínimo. Tratamos de promover un uso seguro de la red a través de estudios de seguridad, jornadas formativas y dotando al consumidor de un mayor criterio a la hora de navegar en Internet. La comunicación es directa, tanto con los consumidores como con otros organismos institucionales en distintos ámbitos competenciales. Vuelvo a recordar que consumidores somos todos. Así lo dijo John Fitzgerald Kennedy hace exactamente 50 años en el Congreso de Estados Unidos, cuando afirmó que los consumidores, por definición, nos incluye a todos. Ellos son el mayor grupo económico que afecta y es afectado por casi todas las decisiones económicas públicas y privadas. Sin embargo, somos el único grupo importante cuyas opiniones a menudo no son escuchadas. Kennedy, a continuación, pasa a esbozar un conjunto de derechos de los consumidores que desde entonces se consideran un poquito el mantra, la Biblia a seguir. A través del tiempo se convierten en 8 principios que inspiran la mayor parte de los grupos que trabajan por estos derechos. En la actualidad serían el derecho a la seguridad, el derecho a estar informado o informada, a ser escuchado o escuchada, a ser compensado o compensada en caso de que haya un perjuicio económico, a la educación para el consumo, a un ambiente sano, a la satisfacción de necesidades básicas y el derecho a poder elegir con criterio. Entonces, bueno, repito, todos somos consumidores. Hoy a la tarde, cuando llegamos a casa, nos quitamos el traje, bajamos a la tienda de la esquina a adquirir nuestro litro de leche, nuestra barra de pan, el último modelo de iPad o de iPod, pues está bien que sepamos que hay alguien que nos apoya a la hora de reivindicar nuestros derechos, si se da el caso. Un poquito de estadísticas, siempre necesarias, aunque a veces resulten un poquito pesadas, espero no aburrirles demasiado. La fuente es la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, que es un organismo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que hace una publicación trimestral donde ofrece pues, los datos del volumen general, vamos a decir, ¿vale? Estos datos que están viendo ustedes ahí, pues es el volumen general para 2011.
podemos apreciar claramente que la tendencia es siempre creciente, excepto ese pequeño periodo que podéis ver ahí, correspondería a finales de 2008 y pues se puede considerar el inicio, el estallido de esta crisis financiera global en la que en España pues aún lamentablemente estamos pagando sus efectos en cuanto al empleo y otros sectores tan importantes económicos en el país. El crecimiento, como veis, pues de un 15% comparado al 2010. Hay que decir que es una estimación porque, aunque los datos son trimestrales, aún no se han publicado los correspondientes al último trimestre de 2011. Por lo tanto, la cifra es una aproximación, consideramos, bastante real, pero es estimativa. Esta otra estadística corresponde a una consultora independiente que se llama Comscore, que hace estudios periódicos y que en su última publicación establece que España ocupa el séptimo lugar, en lo que sería el ámbito de la Unión Europea. Lo que veis como visitantes únicos sería cada visitante, aunque entre sucesivas veces en una página, se considera una única visita. Tener en cuenta que la población española, como sabéis, pues ronda los 46 millones, 46 y medio, por lo tanto 21 millones de visitantes. Considero que es una cifra que, bueno, se aproxima a la realidad también y nos da un poquito una idea de la importancia del sector, del comercio electrónico en nuestro país. Un poquito la idea. Nuestra idea inicial, aunque es una criatura recién nacida, se puede decir, que apenas ha empezado siquiera a gatear, la idea sería situarse en el centro de un hipotético mapa como la cabeza de un pulpo, me gusta decir a mí. Yo siempre he visto el consumo como un gran océano donde todos pues navegamos. Puedes encontrar en ese océano seres bellos y bonitos, puedes encontrar mucha basura que es mejor evitar. Entonces la idea es que todo el mundo sepa que estamos ahí fundamentalmente para ayudar, como no puede ser otra forma, desde la administración pública. Así que no duden en contactarnos, sean ustedes empresas o desde el papel de mero ciudadano individual que afronta un problema. El ejemplo que hemos situado aquí, para daros una idea, es la compra colectiva, el collective buying o el couponing, pues porque apenas hace una semana la Junta de Andalucía, por ejemplo, nos traslada un requerimiento para que hagamos un estudio de este campo del mercado, de este sector. Como veis, la cifra monetaria que se mueve pues tiene cierto valor. El crecimiento es imparable, de un 20% cada año, y en concreto se nos pedía que emitiésemos un informe en ciertos puntos conflictivos de los términos y condiciones, como pueden ser el derecho de desistimiento que tiene todo consumidor, que son 7 días hábiles desde el momento de adquisición, la responsabilidad, si es de la empresa que te ofrece ese cupón inicial que da lugar a un posterior servicio o producto, la caducidad o la responsabilidad. Es decir, si yo a través de un cupón se me ofrece pues una tableta, esa tableta posteriormente me da problemas del tipo que sea, el producto ha salido defectuoso, debo yo dirigirme a la empresa inicial, vamos a llamarle, o a la empresa que realmente es la que ha fabricado ese producto. Nosotros, como no puede ser de otro modo, abogamos aquí por una responsabilidad solidaria. Creemos que, aunque el contrato inicial, el dinero, lo abonas a la empresa que te ofrece ese cupón, que te ofrece el cupón, sin duda hay responsabilidad de ambas frente a ese consumidor individual cuando pueda tener un problema. Distintas actividades que realizamos, como ahora veréis y como ya he mencionado, pues estudios, los barridos son periódicos y sistemáticos. Todas las semanas pues a lo mejor se acercan las fiestas de Halloween, nos dedicamos a intentar visualizar qué páginas web ofertan pues desde los disfraces para Halloween a las fiestas donde acuden adolescentes o personas mayores de edad, pero que están en esa franja que nosotros consideramos es de población sensible, que necesita quizás una atención o facilitarles una información mayor. Cuando se aproximó la Navidad, pues la lotería. Ahora mismo está también como un sector emergente el oro, en tiempos como estos de dificultades económicas, pues en fin, infinidad de tipos de barridos de este nivel. La información, nosotros, nuestra perspectiva
y creo que las empresas así deberían de pensarlo también, ha de ser siempre completa, concisa, clara y, por supuesto, de forma previa a formalizar el contrato. De nada vale que se nos informe a posteriori, que esta información la tenía usted disponible en tal sitio o tal otro, si vemos que sus clientes, que vienen a ser nuestros consumidores, han tenido dificultades para encontrarla, es que algo sin duda falla y habría que subsanar esa deficiencia. Ayer pensaba en casa que con esto del Twitter y de tuitear, que quizá los términos y condiciones sería a lo mejor una buena idea que se redujese cada punto de esos términos y condiciones a la extensión de, vamos a decir, 2 o 3 tweets. Es decir, muchas veces todos yo creo que somos perezosos a la hora de leer esos términos y condiciones y estudiarlos a fondo, porque cuando uno accede al link que nos permite visualizarlos, pues vemos que realmente eso, hay que perder un tiempo que a veces es precioso y no disponemos de él, y entonces es importante que sea cuanto más conciso y claro posible. Ahí tienen ustedes la dirección web de la página para pues visitarla, por supuesto, cuando deseen y consultarnos lo que tengan a bien preguntar. En cuanto a la cooperación, la idea, como explicaba antes cuando he hablado de la cabeza del pulpo, es estar en permanente contacto. Por ejemplo, el caso Megupload, supongo que ha llegado a sus oídos a finales de enero. El FBI decide cerrar la página web de descargas Megupload, cuyo servidor principal estaba alojado en Hong Kong, pero que dependía de 2 servidores muy grandes donde realmente se alojaban los datos que radicaban en Estados Unidos. Y la Agencia Española de Protección de Datos nos empieza a transmitir consultas de ciudadanos preocupados porque tienen archivos privados alojados ahí en Megupload, pues puede ser desde las fotos de tu boda al bautizo del hijo pequeño, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos en este caso? Trasladar este mismo requerimiento a nuestros colegas de Estados Unidos, la Federal Trade Commerce, es la FTC, en sus siglas en inglés, porque son ellos los que tienen a su vez un departamento de privacidad de datos y nos van informando. En principio, la información de la que disponemos a día de hoy es que lo que está haciendo pues, el FBI es filtrar la información que estaba alojada en esos servidores de Megupload y dividirla en lo que es información, digamos, que se salta la legislación en cuanto al copyright, y esa otra que puede ser de ámbito privado, para preservarla y que los ciudadanos puedan disponer de ella una vez que finalice la fase de investigación. Participamos también en 2 redes de cooperación internacional, una de ámbito europeo, que es la red CPC, Consumer Protection Cooperation. Esta red nace por un reglamento europeo, por tanto de aplicación directa a los Estados, fechado en 2006, y que insta a los 27 países miembros a cooperar entre sí a nivel agencias estatales del consumidor. Este lunes y martes pues venimos de Londres, de estar compartiendo con el resto de colegas europeos pues distintas técnicas y herramientas para poder rastrear bien la información en Internet y ser más efectivos a la hora de proteger al ciudadano. Intentamos dar soporte al consumidor individual, a cualquiera que se nos aproxime, informando de sus derechos y obligaciones, consejos prácticos que a este nivel son muy básicos, pero en poblaciones, insisto, sensibles, como pueden ser los estudiantes, jubilados o gente con dificultades económicas que a lo mejor en un momento dado disponen de más tiempo para estar en Internet, pero manejan peor la información, pues páginas seguras, cómo se localizan, a través de la S de inicio en la dirección URL, HTTPS, un candado, una dirección en verde, acudir siempre a foros y blogs donde se nos hable pues, de esa empresa o ese ámbito de nuestro interés, para ver un poquito qué comenta la gente sobre ese mismo producto o servicio, y hacer clic siempre en 3 apartados de las webs, que son el aviso legal, los términos y condiciones que he mencionado antes y la política de privacidad. Esos son los consejos más básicos. Por supuesto, responder a cualquier duda o consulta que se nos plantee. Si podemos atenderla de un modo directo, se hace así. Si no puede ser, lo remitimos, es decir, se hace una atención indirecta remitiéndolo al organismo competente que corresponda. Los barridos que explicaba antes. Hacemos barridos periódicos y sistemáticos, pero también en las redes internacionales que antes mencionaba se efectúan anualmente
un barrido. En el caso del sistema europeo CPC que he comentado, en septiembre estudiamos el sector de los créditos al consumo, porque es un sector pues, de creciente importancia a nivel europeo, mueve un volumen de dinero bastante importante y la directiva de créditos al consumo, que ya está traspuesta a nuestra legislación nacional, establece, por ejemplo, como requisito muy básico que se informe del TAE, para que podamos nosotros con esa tasa anual equivalente establecer una comparativa y tener una mejor opinión a la hora de decidir por qué empresa nos pronunciamos cuando necesitamos solicitar un crédito. Se detectó un bastante alto grado de incumplimiento desde que se realiza el barrido, que consiste en estar, por ejemplo, una semana. En el equipo del observatorio somos 3, hay 2 técnicos que trabajan conmigo, Javier y Pedro, que los podéis encontrar en el stand 902B a lo largo del día de hoy, también estuvieron ayer. Y lo que hacemos durante esa semana es dedicar las 8 horas de trabajo a seleccionar empresas de este ámbito y pues bueno, rastrear totalmente su web de arriba abajo un poquito, por eso se llama barrido, y entrar en su casa con perdón, con educación y pidiendo permiso primero para efectuar este barrido y ver dónde puede haber grados de incumplimiento. Cuando es así, les informamos y el plazo es bastante largo. Hasta septiembre de este año en el que estamos, 2012, hay un año para que ellos subsanen esas posibles deficiencias que se hayan podido localizar en el barrido. Entonces estamos ahora mismo, no se han publicado los datos, no se han hecho públicos los datos de estas empresas, pues porque están, digamos, a tiempo de corregir esa deficiencia. Si no fuese así, lo trasladaríamos pues, al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a cualquier organismo del ámbito financiero en nuestro país que pueda tener una competencia pues, de inspección y sanción para solventar definitivamente el conflicto. En cuanto a las reclamaciones, como explicaré ahora, pues bueno, se reciben de distintos modos, básicamente por correo electrónico, por el formulario en nuestra web. Las organizaciones del consumidor que existen en nuestro país son muy importantes para nosotros porque nos alertan, obviamente, de por dónde van las tendencias, cuáles son los problemas más importantes. Y las redes sociales, ahora las mencionaré porque en eso estamos un poquito iniciándonos y es un tema complejo y delicado desde la administración pública. La política de comunicación tiene que ser muy estudiada. En nuestro caso pasa siempre por el Gabinete de Prensa del Ministerio de Sanidad. Entonces vamos a decir que no tenemos una autonomía completa, a la hora no podemos lanzar un tuit o 10 al día, todo requiere una consulta previa, etcétera, etcétera. Entonces es un ámbito que para nosotros requiere de un estudio muy a fondo antes de saber, si se me permite la expresión, si nos lanzamos a la piscina. Procedimientos de actuación, básicamente la mediación amistosa, que ahora explicaré, y posteriormente, si esta no fructifica, puede dar lugar a un procedimiento de inspección y sanción. Deben saber que consumo es una competencia que en España está transferida a las comunidades autónomas, por tanto sería la comunidad autónoma donde radica esa empresa en concreto la encargada de explicarle la información que han recibido de nosotros y sus posibles consecuencias jurídicas en caso de incumplimiento. Esta es la primera fase, un contacto siempre por vía electrónica, esa es una política que seguimos un poquito a rajatabla, se trata de evitar los procedimientos tan lentos y farragosos que suele tener la Administración. Yo siempre digo que Internet, obviamente la gente que estamos metidos en el mundo de Internet, pues vamos un poquito, se puede decir, en Concorde o en aeronave espacial, que el Concorde ya no existe, mientras la Administración va un poquito en un aeroplano del siglo XIX, es decir, un procedimiento de inspección y sanción se puede alargar fácilmente hasta los 2 años, cuando pues una web puede cambiarse pues enteramente, se puede decir, ¿no? Casi en un día o en poco tiempo. Asimismo, para ser también consecuentes con esa política que he dicho antes, responsable y sostenible, obviamente ahorramos papel, es mucho más rápido y efectivo. Las empresas en general nos agradecen esa aproximación informativa previa y nos consultan sobre posteriores consecuencias que pueda haber, y la mayoría de los casos se resuelven en esta primera fase. Esta ya es la segunda fase de inspección y o posible sanción. De nuevo veis pues un poquito las ramificaciones que hay, dependiendo del ámbito de que se trate. Tenemos que contactar con un organismo u otro. Nosotros desde la Administración Central del Estado filtramos esa información, hacemos estudios y análisis exhaustivos, pero a la hora de la verdad, salvo que se haya atendido nuestro requerimiento previo, pues tenemos la obligación de, lógicamente, remitirlo al organismo competente que
que se trate. Por ejemplo, ahora vamos a hacer un estudio de los denominados productos milagro, pues esto se hace a medias con la Agencia Española del Medicamento, y bueno, aquellas empresas es un sector que es muy proclive a la publicidad engañosa, a decir que esos productos tienen propiedades médicas que muchas veces se sabe o se sospecha que pueden carecer de ellas, etcétera. En el ámbito financiero, como he mencionado antes, el Banco de España, la protección de datos con la agencia estatal, o ya temas, vamos a decir, más serios, las loterías nigerianas, cauces un poco típicos del crimen y del fraude, que es un delito, como sabéis, en nuestro país, pues eso ya toca remitirlo a la policía, a su brigada de investigación tecnológica, o a la Guardia Civil, que tiene un grupo denominado de delitos telemáticos, y ellos son los que se encargan, pues bueno, cuando el importe, también hay que decirlo, por un tema un poquito de, quizá eso, de que los medios no dan desgraciadamente para todo, porque este mundo de Internet es amplísimo y desborda cualquiera. Entonces, cuando tiene un importe de cierta relevancia o hay un número grande de ciudadanos afectados, ahí es cuando entran de lleno y tratan de atajar y resolver el problema en cuanto sea posible. Un poquito la legislación y la información que debe contener, lo que podemos denominar un e-comercio. Esto quizá pueda ser de mayor interés para los presentes en esta sala. Esto que ven aquí es una legislación muy básica porque, como yo digo, realmente consumo es todo. O sea, consumo prácticamente a todo lo toca. Hay muy pocos sectores económicos o del mercado que deja aparte. Entonces, por tanto, cuando uno hace un estudio en el ámbito financiero, pues tiene que dedicarse al estudio de la legislación de ese ámbito financiero, lo mismo en transportes y así. Entonces, esto que veis aquí es realmente pues nuestra Biblia, ¿no? Un poquito el ABC, el Real Decreto 1/2007, que engloba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, la Ley 7/1998 de Condiciones Generales de la Contratación, la Ley 34/2002, que es un poquito la ley clave y ya se habla de modificarla o actualizarla, porque es la que transpone en nuestro país la misma directiva. Y bueno, es un poquito pues nuestra Biblia, esta Ley 34/2002, que es la que establece determinados requisitos muy importantes en su artículo 10, y en cuanto al aviso legal, el comercio estaría obligado a disponer de esta información de forma permanente, fácil, directa y gratuita. Esos datos que pueden ver ustedes ahí, los datos de inscripción en el registro mercantil, a nosotros nos ayudan porque, bueno, o a cualquier ciudadano, el registro mercantil, como saben ustedes, es público y todo el mundo tiene derecho a solicitar una nota informativa a través del cual se le facilita pues saber quién es el administrador de esa empresa, si deposita anualmente sus cuentas, como es obligación según el derecho mercantil o no, y todo esto obviamente son indicios que nos permiten saber pues un poquito si hay trigo limpio o no, si se está dispuesto a estar en el mercado de forma legal y consecuente, o si un poquito queremos buscar las triquiñuelas y las vías de escape para escapar de nuestras obligaciones. Asimismo, la garantía, que esto sí que es un poquito más conocida a nivel de la calle. Este apartado en concreto se engloba en este Real Decreto 1/2007. En los 6 primeros meses desde que adquirimos el producto se puede reclamar la aplicación de esta garantía sin demostrar el supuesto defecto que pueda tener el producto. Después, el restante año y medio hasta completar ese plazo de 2 años ya es al revés. Digamos que la carga de la prueba recae en el ciudadano, en el consumidor, que es el encargado, el que tiene pues que justificar ante la empresa que no es conforme con el contrato y exigir su reparación o sustitución si efectivamente se demuestra que esto es así. Es gratuita esta reparación, ha de ser al menos gratuita y debe llevarse a cabo en un plazo razonable. Esto ya son términos jurídicos, como decimos en el ámbito legal, pues un poquito indeterminados, ¿no? Que es razonable, eso ya entra en el ámbito amplio de discusión. Lo mismo en cuanto a la entrega, es muy importante saber que el bien o servicio ha de entregarse en un plazo de 30 días. La solución para atajar posibles incumplimientos es que el cliente o el consumidor podría reclamar que se le pague el doble de la suma deudada. Es verdad que esto es difícil de hacerlo cumplir en nuestra vía amistosa, pero bueno, es algo que está escrito en la ley, por tanto, en vía judicial, ahora mismo hay un mecanismo en Europa y también, por supuesto, en España, que nos permite denunciar algún tipo de incumplimiento de este tipo si el importe del perjuicio no supera los 2.000 euros
acudiendo al juzgado sin necesidad de abogado y procurador. Entonces esto facilita mucho porque, como yo digo, es lo mismo prácticamente que completar una hoja de reclamación en un comercio, dirigiéndose a un juzgado, rellenando una instancia, aportando las pruebas que tengamos documentales. Tenemos derecho a ser reembolsados en estos casos. Lo mismo con el desistimiento. En estos barridos de los que os comentaba antes, hemos detectado, por ejemplo, en el sector de compras colectivas que vamos a decir, importante número de empresas no mencionan que el plazo, que la ley dice de 7 días hábiles, ellos no mencionan esta circunstancia de hábiles, y sin duda es importante porque no es lo mismo 7 días naturales que 7 días hábiles, donde si nos toca por en medio un domingo, un festivo, pues ese plazo que tenemos para desistir se puede ampliar hasta los 9, 10 días. Entonces, este, por ejemplo, es un ejemplo práctico. En ese caso nos dirigimos a estas empresas, les decimos, señores, sería bueno que ustedes, en caso de que informen sobre la ley en vigor, lo hagan de forma literal para no llevar a equívocos a sus clientes y evitar futuras quejas o reclamaciones. Hay ciertas excepciones en algunos sectores, como pueden ver ustedes ahí. Otro tipo de información que debería contener un comercio, pues online, que está en Internet. Un poquito, bueno, esto ya lo he mencionado antes, yo creo. Clara, concisa, completa y, a ser posible, en cualquier caso, siempre de forma previa al contrato. El vendedor está obligado a confirmar esta compra enviando un acuse de recibo por un medio electrónico y gratuito para el consumidor en un plazo de 24 horas desde que percibe que se ha efectuado efectivamente el pago. Los sellos de calidad son sin duda un modo óptimo de dotar de confianza al mercado para ambas partes contratantes. O sea, para las empresas nosotros opinamos que es un signo incluso de prestigio, de buen hacer, y para el consumidor, pues aquellos que están en este ámbito y se mueven habitualmente en él, conocen también la importancia de disponer de un sello de calidad. Es algo que insisto, da buen nombre a la empresa de que se trate. Las formas de aumentar la confianza en nuestro e-comercio, aunque como bien se dice ahí, no son de obligatorio cumplimiento, pues son consejos o alternativas que a nosotros nos gusta publicitar cuando acudimos a eventos como el que estamos hoy presentes, ¿no? La autorregulación, los códigos de conducta o los sellos de confianza. Sin duda aumentan la fidelidad del consumidor o del cliente de la empresa. Es una forma de distinguirse frente a la competencia cuando esa competencia carece de alguno de estos sistemas, y demuestra un fuerte compromiso social y la responsabilidad corporativa. Este concepto, ¿no?, pues tan en boga y tan de moda, pues es importante, como todo concepto, que no se quede solo en la palabrería, sino que sea efectivo en la vida real. La autorregulación se realiza mediante asociaciones de empresas que promueven la creación y el cumplimiento de una serie de normas deontológicas para contratar, pues, el marketing de los bienes y servicios en Internet. En España es especialmente famoso el sector de la publicidad, porque se considera que hicieron un buen trabajo elaborando un código de autorregulación que funciona, consideramos desde la Administración, satisfactoriamente, de una forma razonablemente buena y útil para el ciudadano. El código de conducta puede hacerse de forma autónoma, es decir, con la empresa elaborando su propio código de conducta, o también deben de saber que la Administración está ahí siempre disponible para ayudar con su experiencia y la información de la que dispone a elaborar un código de conducta más completo, más actual y más, ideal, ¿no?, para atajar comportamientos que no sean de recibo. Ahí tienen ustedes algunos ejemplos que podemos mencionar. Confianza Online está aquí presente también en esta feria, y con ellos trabajamos estrechamente en el ámbito de la publicidad, así como con Autocontrol. Por último, los sellos de calidad, que, como decía antes, pues ya tienen como objetivo el generar confianza y tranquilidad a los ciudadanos, facilitando este distintivo que permite identificar rápidamente aquellas webs en las que se puede comprar y navegar con una mayor tranquilidad, porque han adquirido este compromiso previo y están dispuestos a someterse a mecanismos alternativos de resolución de conflictos, gratuitos, ágiles y rápidos, como puedan ser los organismos de arbitraje que tenemos en nuestro país.
Ahora un poquito vamos a hablar de nuestra web. Quiero resaltar que se ha efectuado pues, a coste cero, no hemos acudido a ninguna empresa externa, es un trabajo enteramente realizado por nuestros dos técnicos, por Javier Doria y por Pedro Vilabelda, que son expertos en telecomunicaciones y en informática. Y bueno, me gusta decirlo porque en esta época de recortes y un poquito de penurias económicas, yo creo que si algo bueno tenemos en este país es la creatividad y las dosis de improvisación que existe en todo ámbito empresarial o de la administración, ¿no? Y cuando de verdad hay ganas de trabajar y de sacar las cosas adelante, se pueden hacer cosas interesantes. A lo mejor en un ámbito especializado como puede ser este en el que nos encontramos, para ustedes les parece puede ser así la imagen básica, pero obviamente vamos a trabajar en ella día a día para actualizarla lo máximo posible, y dos, insisto, pues es muy importante que se haya realizado desde dentro de la casa, si se me permite la expresión. Aquí tenemos el apartado de información, con esto vamos a decir fichas educativas, donde si uno está interesado en cualquiera de esos apartados, pues bueno, tienen ahí el link para abrir ese apartadito y disponer de una información más completa. Hemos optado por tirar de pantallazos porque ayer se nos decía que había bastantes problemas con el acceso a internet, los wifi y tal, y hemos dicho mejor curarse en salud y prevenir antes que lamentar. Perdón. La cooperación, obviamente básica con las organizaciones y fundamental con las organizaciones de consumidores de nuestro país. Ellos son, como decía antes, los que nos alertan de lo que puede estar ocurriendo a día de hoy, nos envían denuncias por todo tipo de vías, sea fax, sea correo postal o, por supuesto, las redes sociales o el formulario en nuestra web, y nos solicitan que emitamos informes con nuestra opinión al respecto de un determinado sector. Es también, considero yo, que es un ejemplo de cómo sector privado y público muchísimas veces pueden trabajar juntos e ir de la mano si encuentran un interés común, que yo creo que tiene que haberlo siempre. Un poquito de nuevo el soporte, la información obligatoria que debería ofrecerse a los clientes, esto ya lo hemos explicado antes. Las empresas también sabéis que disponéis de las cámaras de comercio, que yo creo que tiene un ámbito provincial o al menos autonómico, entonces tienen también servicios de asesoría jurídica, donde entiendo que toda empresa tiene derecho a acudir, sea pyme, sea gran empresa o sea un autónomo, en busca de asesoría legal. En cualquier caso, nosotros, insisto, siendo empresarios, somos también ciudadanos, por lo tanto, ahí nos tenéis para consultarnos cualquier duda que podáis tener sobre vuestro comercio. El formulario web, una pequeñita confidencia, es un tema también sensible, el tema de la protección de datos. Estamos con la Agencia Española de Protección de Datos viendo cómo se regula toda esa data que vamos a recopilar a través de este formulario. Tenemos que recopilarla, almacenarla y borrarla pasado un determinado plazo. Entonces, digamos que es un tema sensible que nos ha costado quizá un poquito más, ha sido así la mayor dificultad a la que nos hemos enfrentado. Y por último, de nuevo, la legislación básica, vuelvo a repetir, que consumo es materia común, nos gusta decir que toca absolutamente todos los palos de las legislaciones específicas. Cuando el sector es así de concreto, pues tiene la suya propia, hay que estudiarla, y también creo que está bien que sepan que en nuestro ámbito, que muchas veces es transfronterizo, cooperando con autoridades de otros países en los estudios, es clave el derecho internacional privado. Cuando nosotros adquirimos un comercio de Alemania, pues es bueno saber si la legislación que va a regir nuestro contrato es la alemana, es la española, si vamos a tener que acudir a los tribunales de ese país o podemos hacerlo desde aquí, en caso de que tengamos un futuro conflicto de consumo. Entonces es un tema también sensible y quizá un poquito complejo. Creo que me ha tenido el tiempo dispuesto, no sé si me he excedido un poquito. Insisto, tienen nuestro stand ahí, el 902B, están Pedro y Javier encantadísimos de atenderle. Yo estoy ahora mismo aquí para cualquier pregunta que tengan interés en realizar, y si no, hoy en día estamos todos conectados y a través de cualquiera de los cauces que he mencionado nos pueden contactar. Muchísimas gracias por asistir y por su atención. Gracias.
Muchas gracias, Antón. No sé si tenéis alguna pregunta, pues te acercamos rápidamente un micro. Sí, quisiera consultarles si las empresas podemos contactar con vosotros para que hagáis una inspección previa de nuestra página web para si estamos ya cumpliendo o no toda la legislación. ¿Tenéis algún servicio que podamos contratar? Vuelvo a repetir que es obvio que el objetivo al lanzar esta iniciativa es proteger y defender al ciudadano, pero estáis en vuestro derecho y si no pudiésemos daros una atención directa, simplemente por un tema tenéis que entender de recursos materiales, somos solo 3 personas, insisto que la prioridad es atender al ciudadano y a las organizaciones de consumidores, entonces si disponemos del tiempo y de esa información se os facilita de forma gratuita como ciudadanos que sois también, si no es posible. Vuelvo a insistir que yo particularmente considero que el cauce más adecuado es la Cámara de Comercio o algún organismo, digamos, si estáis englobados en algún tipo de asociación. Pero vamos, por favor, enviarnos vuestra consulta o vuestra duda, que si no se puede de modo directo, facilitaremos la información remitiéndoos al lugar competente. Gracias. Hay agencias, hay empresas dedicadas a ayudar en estos servicios a las empresas privadas, en cuanto a normativas y todo esto. Mi pregunta tiene que ver con otro tipo de comercio que se está generando un poco oculto. Hay muchísimos supuestos asesores, muchísimos, un poco como los productos milagros, pero dentro del mundo profesional, que no tienen ninguna validez legal, no son trabajadores autónomos, no tienen empresa, sin embargo utilizan páginas web diciendo que son asesores, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna fórmula legal de reclamar sobre este tipo de gente que no solo está afectando a los consumidores, sino a los empresarios que sí tenemos todo legal? Muy buena pregunta, se la agradezco porque de las ideas que manejaba a la hora de hablar en esta presentación, uno de los estudios que se hizo y que no he mencionado, sí que lo he hecho con la red europea, que es la CPC. Existe también una red de la que España forma parte como miembro fundadora desde el año 92. Es la red que en sus siglas en inglés es ICPEN, que sería International Cooperation Protection Enforcement Network, que entonces sería la red de protección internacional, la red internacional de protección de las agencias estatales del consumidor. El barrido que efectuamos el año pasado consistió en intentar detectar empresas que utilizan logos no autorizados por quien emite, digamos, ese logo, sea una entidad educativa o sea otra empresa. En este ámbito concreto recibimos quejas o nosotros detectamos páginas web que estaban utilizando un logo de otra página no autorizado y entonces lo que hacemos es advertir por la vía amistosa que he explicado a la empresa que está infringiendo la legislación y asimismo, si vemos que hace caso omiso de este requerimiento, el organismo competente en España, está bien que lo sepáis, es la SETSI, sus siglas, es la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, que depende del Ministerio de Industria. Ellos sancionan, quiero recordar, estoy hablando de memoria, no os fiéis demasiado, pero que las sanciones pueden ir de 1.500 o 3.000 euros hasta 300.000 o cantidades ya más serias, en caso, por ejemplo, de que se incumpla la información que he mencionado antes del aviso legal. Tiene que constar nuestro CIF para saber dónde estamos registrados en el mes. Que estás afectada por tal problema. Exacto, o sea, usted podría reportar o bien a nosotros, o si lo quiere hacer directamente a este organismo que menciono, a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, ese, vamos a decirlo, ¿no?, por la presunción de inocencia, supuesto incumplimiento, y ellos, en caso de que verifiquen que el incumplimiento es real, pues toman las medidas oportunas, para eso han sido creados. Entonces, cualquier duda que tenga al respecto, de nuevo, contáctenos, por favor. Gracias por la pregunta. No sé si alguien más o quizá estamos fuera de tiempo. Quizás. Respecto a los sellos de calidad, ¿podemos esperar a medio plazo la creación de algún tipo de sello a nivel europeo? De sello, escucho muy mal, perdone, pero por el micro. Sí, de sello perdón. a nivel europeo. Es una gran pregunta y una gran idea, la verdad, que me facilita para posibles encuentros conjuntos con mis colegas. La verdad es que la idea no ha salido a colación de momento, nadie la había planteado antes,
pero bueno, lo podemos hacer en el siguiente foro común que tengamos. Me parece una idea bastante buena, aunque los sellos de calidad entiendo que nacen en el ámbito empresarial para dotar de esa confianza al cliente, pero nosotros, como he dicho antes, estamos muy interesados en participar en cualquier tipo de iniciativa similar. O sea que eso, un buen planteamiento. Gracias por la idea y la consulta, y espero que en el futuro podamos contar con un sello de este tipo, transfronterizo. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias, Antón. Gracias, un placer Mario. haberte tenido Gracias y a ver todos. un Internet seguro. Gracias.